Benito Pablo Juárez García, mejor conocido como Benemérito de las Américas, fue un político mexicano que gobernó el país entre 1858 y 1872. Fue el primer y único presidente de origen indígena de México. Nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Era hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, quienes murieron cuando él tenía 3 años. Fue aprendiz de encuadernador y luego estudió jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. También fue abogado y defendió comunidades indígenas. Benito Juárez fue un líder muy importante en la historia de México, y en sus muchas intervenciones que tuvo a lo largo y ancho de su carrera política, sobresalen 8 puntos que marcaron el rumbo de la historia en México. Fue presidente de México en varios periodos. Benito Juárez fue presidente de México entre 1858 y 1872 y dirigió al país en un momento decisivo de su historia, cuando las instituciones políticas y sociales estaban cambiando para fundar un nuevo sistema donde la máxima autoridad recayera en el Estado laico y donde cada persona pudiera gozar de derechos y libertades individuales, participar en la toma de decisiones y ver representadas sus demandas en la forma de gobierno. Creó las leyes de reforma, que separaron la Iglesia del gobierno. Estas leyes de reforma fueron un paquete legislativo expedido en Veracruz el 7 de julio de 1859. Su objetivo principal fue separar la Iglesia y el Estado. También se buscaba socavar el poder del clero y de los conservadores para establecer el Estado laico. Defendió la Constitución de 1857, que garantizaba derechos para todos. Juárez defendió la Constitución que establecía el federalismo, la abolición de la esclavitud, la defensa de las ideas, y la religión católica dejaba de ser oficial para abrir el panorama a la libertad de credos. Luchó contra la invasión francesa y ayudó a recuperar la independencia. Benito Juárez luchó contra los franceses en 2 intervenciones, la primera en 1838 y la segunda en 1862. La segunda intervención se conoce como la Guerra Franco-Mexicana. Expulsó a Maximiliano de Habsburgo, quien intentó gobernar México. El 15 de mayo de 1867, las tropas de Mariano Escobedo tomaron la ciudad de Querétaro y capturaron a Maximiliano de Habsburgo, y fue fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, Querétaro, por órdenes del presidente Benito Juárez García. Maximiliano de Habsburgo fue el emperador de México durante el Segundo Imperio Mexicano, que se formó a partir de la Segunda Intervención Francesa entre 1863 y 1867. Promovió la educación gratuita para que más niños pudieran estudiar. Benito Juárez promovió la educación gratuita en México. Durante su mandato, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que estableció la gratuidad y obligatoriedad de la instrucción primaria. Creó la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo lema es Amor, Orden y Progreso. Estableció la instrucción secundaria para el sexo femenino. Protegió los derechos de los indígenas, promoviendo la igualdad. Benito Juárez protegió los derechos de los indígenas al prohibir la deportación de indígenas a Cuba durante la Guerra de Castas. También, como jurista, buscó la salida adecuada para no violentar los intereses de los pueblos. Trasladó la capital de México a San Luis Potosí durante la guerra. Benito Juárez trasladó la capital de México a San Luis Potosí durante la Segunda Intervención Francesa. Esto ocurrió como parte de un periodo itinerante del gobierno, que también tuvo sedes en Monterrey, Saltillo, Chihuahua y Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Juárez se vio obligado a abandonar la Ciudad de México por la caída de Puebla y la inminente entrada de las tropas francesas. El objetivo era eludir el avance de los ejércitos conservadores mexicanos y de las tropas francesas. Benito Juárez García fue un hombre que contribuyó a forjar el país como una nación moderna y libre, y nos lleva a recorrer la transformación de las sociedades de aquel tiempo y cómo se establecieron los cimientos del país en el que vivimos hoy.